Todo lo que ocurre en la historia de Star Wars va a orbitar alrededor de un mismo núcleo. En el corazón de la saga reside el misterio místico y poderoso que da a individuos excepcionales su poder, la fuerza. Vamos a comenzar una nueva serie de vídeos explorando este concepto que es salvación, perdición y fuente de obsesión y motor de los eventos de Star Wars. En este vídeo vamos a explorar el concepto de la fuerza desde un punto de vista lo más imparcial posible y desde una actitud neutra, aunque es complicado pues casi todo lo que sabemos acerca de la fuerza es a través del prisma de los Jedi, e incluso el conocimiento sobre la misma dentro de la orden pasa entre lo místico a lo científico, y es que el mismo nombre de la fuerza es como los caballeros Jedi se refieren a la misma, al igual que lo harían los Sith, siendo estos un culto opuesto que escinde de la misma orden Jedi, pero sabemos de otras sociedades que conocían de la existencia de esta fuerza, varios de ellos incluso antes que los Jedi, como los Cefonianos que la llamaban el viento de la vida, los Rakata del Imperio Infinito u otros cultos como el de las Hermanas de la Noche que se referían a su magia, brujas que creían en el hilo, la visión según los Chiss o el Ashla de los Lasad. Independientemente de tantas maneras de verlo, trataré de mantenerme lo más objetivo posible. Igualmente, hay muchísimo concepto sobre la fuerza establecido en el canon y muchísimo más que viene de las antiguas leyendas, así que intentaré reconciliar ambas visiones en función de los huecos que haya que rellenar y así lo indicaré en los banners de la parte superior. Las galaxias de Star Wars se desarrollan sobre elementos físicos similares a los de nuestro universo, con claras diferencias, pero más allá del sonido en el vacío o los misterios del hiperespacio, uno de los grandes campos físicos que influyen en la saga junto al tiempo y el espacio es el de la fuerza. Casi todas las culturas y sociedades de la galaxia y la de Peridea coinciden en algunos aspectos generales a lo que los Jedi y cultos relacionados llaman la fuerza. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, penetrates us, it binds the galaxy together. Es un campo de energía creado por los seres vivos y que conecta el universo. Ok, esto no es cualquier cosa. Es una idea que puede sonar muy mística y referir a poderes superiores, pero en realidad es algo que en ese mundo es muy natural. Si bien hay cierta discrepancia entre este concepto y el de la magia de las Hermanas de la Noche, por ejemplo, la base es casi la misma, así que vamos a entender la idea base por partes. ¿Qué queremos decir con que la fuerza es un campo de energía? Una definición más académica pero a la vez resumida sobre lo que es un campo de energía diría que es una región en el espacio donde ciertas fuerzas pueden ser detectadas y tener un efecto sobre la materia. Es un concepto físico fundamental y que ayuda a describir cómo estas fuerzas actúan a distancia sin contacto directo, por ejemplo. Campos de energía conocidos se asocian a una fuerza particular, como el campo gravitacional sobre el que actúa la gravedad, el campo eléctrico, el campo magnético, el electromagnético. Pues bien, en el universo de Star Wars existe además el campo de energía de la fuerza, sobre el que ésta actúa y que afecta a los demás. Dice la definición de la fuerza que este campo de energía es creado por los seres vivos, tanto sintientes como no sintientes, desde el humano más complejo al más pequeño insecto o incluso seres microscópicos, y es que luego hablaremos de los midichlorianos que tienen mucho que decir sobre esta energía que crean. Cómo este campo de energía creado por los seres vivos conecta al universo es algo que explicaremos con más detalle más adelante. Baste por el momento decir que todas las formas de vida, tanto vivas como que hayan dejado de vivir, crean o han creado esta energía y forman parte de ella, conectando esta misma energía entre ellos e interactuando entre la materia, creando conexiones y caminos por todo el espacio. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Por supuesto, diferentes sociedades interpretaron y utilizaron la fuerza a su manera. La que os he presentado es la más generalmente aceptada y común para los Jedi, los Sith y otros grupos. Y es que además la fuerza se podía manifestar de forma caprichosa según especies. Era raro ver Wookiees con alta sensibilidad a la fuerza, por ejemplo. Era también muy rara de ver en los Chiss, quienes la referían como la visión. Y se manifestaba casi exclusivamente en mujeres y sus poderes se desvanecían entrada la adolescencia. Para las Hermanas de la Noche era magia la cual entendían que podían extraer del propio Dathomir. El grupo de brujas de Anisella creían en el hilo, que conectaba a toda criatura viviente y estaba tejido por todo lo que existe, atando a los seres unos con otros y a su destino. Las diferentes culturas de la galaxia acabaron encontrando este tipo de energía como se descubre cualquier otra de las más comunes, y a través de los estudios de esta energía se abrió el camino a maravillosos, fantásticos y terribles fenómenos. Se descubrió que se podía sentir a otros seres o escuchar esa corriente de energía sin usar los sentidos biológicos propios de cada especie. Se descubrió que se podían controlar y por tanto manipular esas corrientes de energía, provocando gran variedad de resultados, desde leer o manipular mentes ajenas, desplazar objetos sin aplicar otra fuerza física, invocar energías devastadoras. Pero ¿de dónde sale la fuerza realmente? Como hemos dicho, la fuerza proviene de todos los seres vivos, y esto puede interpretarse de maneras más metafísicas o científicas. Hablando en aspectos puramente biológicos, se sabe que existe en el reino de los microorganismos los midichlorianos, unos seres microscópicos inteligentes que habitan en las células de los seres vivos en una relación de simbiosis, es decir,
decir, que tanto el huésped, que es el midichloriano, como el ser vivo en el que habita, siendo este el anfitrión, se benefician de su relación y sirven como puente entre la fuerza viva y la fuerza cósmica. Esto lo explicaré más adelante porque tiene su miga. El tema es que los midichlorianos obran en formas misteriosas, dando lugar a gran cantidad de teorías. Algo que parece estar claro es que permiten abrirse y comunicarse con la fuerza, o transmitir la voluntad de la misma según tus creencias. Cuanto mayor número de estos midichlorianos habitasen en un ser vivo, mayor capacidad tenía este ser para percibir la fuerza y por tanto utilizarla a través de ellos. Esto saca a los droides e inteligencias artificiales de la ecuación de la fuerza. Si bien esta puede tener efectos sobre ellos, siendo estos máquinas no biológicas, no pueden dotarse de la capacidad natural de la fuerza. O eso dicen. Hablando puramente en números, un sintiente promedio solía tener cerca de 2500 midichlorianos por célula, y cuando estos números comienzan a rondar los 5000 midichlorianos, se habla de un ser sensible a la fuerza y con altas capacidades para desarrollar su conexión con ella de manera excepcional. El caso más exagerado y conocido en la saga fue el de Anakin Skywalker, con un conteo de más de 20.000. ¡Es de más de 8000! Ojo, por supuesto, cuantos más midichlorianos, más potencial tiene el individuo de ser más sabio o poderoso en la fuerza, pero no es garantía de ello. Tener tantos midichlorianos no impidió que Anakin se tornase en esclavo de su maestro Sith, por ejemplo. Digamos que le da cierto talento y potencial naturales al anfitrión, pero no la maestría, de la misma manera que un gran artista tiene la mayoría de las veces una capacidad natural de serlo, pero tiene que desarrollarlo y trabajarlo. Por tanto, la fuerza está abierta a ser escuchada por todos los seres sintientes de la galaxia. El tema es que los midichlorianos son capaces de entregar grandes poderes y habilidades a los seres vivos y de hacer aún cosas más locas, como crear vida. Pero no vamos a irnos a este terreno todavía. Hemos mencionado antes la fuerza viva y la fuerza cósmica y cómo los midichlorianos se cree que sirven como puentes entre ambos aspectos de la fuerza. Estos son conceptos empleados sobre todo por los Jedi y que refuerzan el concepto de simbiosis y dualidad que veremos siempre muy presente. Evidentemente, todo este conocimiento y sabiduría dio lugar a gran cantidad de cultos a su alrededor, pero vamos a centrarnos en los datos que conocemos. ¿Qué es todo este lío de la fuerza viva y la fuerza cósmica? La fuerza viva es la energía de todo aquello que está vivo y que da lugar a la fuerza en sí. Se podría decir que es la fuerza en su concepto más terrenal que conocemos. La fuerza cósmica, por otro lado, era la fuente de la que nacía y brotaba la fuerza viva y de la que la vida misma se alimentaba hasta su muerte, el momento en el que el individuo entraba a formar parte de la fuerza cósmica, completando así el ciclo. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Es un concepto misterioso y que ya nos lleva del aspecto más biológico al místico, pues se considera que la fuerza cósmica es aquella que además posee voluntad propia, la cual transmite a través de la fuerza viva y de los midichlorianos al portador. Se dice que es la fuerza cósmica la que creó los midichlorianos y por tanto la vida en sí. Los Jedi creen que al despejar la mente de pensamiento y comunicarse con su instinto, el individuo puede escuchar la voluntad de la fuerza cósmica y seguir su destino, ya que según algunos nada ocurriría por accidente y no habría lugar a casualidades. Por tanto, la fuerza en sí, y en particular el aspecto de la fuerza cósmica, se vuelve metafísica dura, pues habla de creación de vida y de destino. Para resumir estos dos conceptos, la fuerza viva es la energía vital de los seres vivos. Cuando un ser o muchos de ellos mueren, la gente capaz de escuchar la fuerza lo siente a través de la fuerza viva. La fuerza cósmica trasciende en las estrellas y galaxias, en el espacio y el tiempo. Es la parte de la fuerza con voluntad propia y que permitiría a ciertos individuos que aprendan de la misma alcanzar la inmortalidad. Muchos están fascinados con el concepto de cumplir su destino, mientras que otros lo respetan y otros directamente temen la voluntad de la fuerza cósmica. Entonces, ¿todo está predestinado según la voluntad de la fuerza? Esto ya es difícil de responder, ya que entramos en el debate del camino predestinado y del libre albedrío. Depende generalmente de las creencias de cada uno y de las interpretaciones de lo que la fuerza le muestra. Algunos creen de verdad que la fuerza decide el camino de los individuos, otros creen que nada ocurre por casualidad y que la fuerza interviene en la vida de los individuos de distintas formas y presenta diferentes caminos a estos, pero las decisiones son de cada uno y elegirá libremente su propio destino, o uno de los posibles destinos que la fuerza ha preparado. Yoda mismo dice que el futuro siempre está en movimiento y sujeto a cambios, y advierte de las visiones y de la precognición. Es aquí donde entra el oscuro concepto de los Whills, una idea existente ya en los primeros borradores de George Lucas y que son formas de vida unicelulares que mantenían una relación de simbiosis igualmente con los midichlorianos y se alimentaban de la fuerza directamente, y así los Whills controlaban el universo, serían la verdadera voz y voluntad de la fuerza y serían quienes dispondrían y ofrecerían posibles destinos. De ahí es de donde acaban surgiendo las profecías de lo que ocurrirá y será, como la del elegido, que traerá el equilibrio ofreciendo posibles destinos a los individuos, quienes acabarán decidiendo por voluntad propia. Este lore microscópico de los Whills era lo que Lucas habría querido desarrollar en unas posibles secuelas. La droga es... ¿qué te voy a decir yo? Es
la auténtica salud. Ok, pero ¿cómo se originó la fuerza? Si hacemos caso a las antiguas leyendas Jedi, la fuerza en sí, y más en concreto los midichlorianos y por tanto la vida en la galaxia, nacieron en un mundo remoto y difícil de encontrar conocido como la fuente de vida. Es como un manantial místico y biológico, sobre el cual la fuerza cósmica actuó y la simbiosis entre midichlorianos y células complejas tuvo lugar, empezando así el gran plan y misterio de la fuerza cósmica. Es uno de los lugares que vemos visitar a Yoda durante las guerras clon, guiado por lo que sería la voluntad de la fuerza cósmica. Y es que la fuente de vida era una gran vergencia de la fuerza. Enhorabuena si has llegado hasta aquí. Espero que estés disfrutando el vídeo. Simplemente quiero animarte a darle al like si es así, y a suscribirte al canal si no lo has hecho ya que este canal tiene la promesa de entregar vídeos de lore semanales y no te voy a aburrir con el trabajo que lleva a documentarse, editar y crear estos vídeos, pero te haces la idea. Así que cualquier apoyo por tu parte es bien recibido, ya sea con esos simples clics, un comentario constructivo, uniéndote como miembro por una cantidad ridícula al mes con ventajas exclusivas, o visitando los enlaces patrocinados con descuentos en sables de luz guapísimos y ropa chulísima usando el código EXPEDIENTEGONG en la descripción del vídeo. Volvamos al tema. ¿Qué es una vergencia en la fuerza? Te estás preguntando, ¿verdad? Sí. No. Las vergencias son concentraciones naturales de una inusual gran cantidad de energía de la fuerza. Estas vergencias podían localizarse alrededor de un lugar, objeto o persona. En general, en la galaxia se podían encontrar lugares con mayor cantidad de vida, lo cual daba a los seres sensibles a la fuerza mayor sintonía con la misma. Pero con las vergencias la cosa ya era diferente. Las vergencias daban lugar a manifestaciones de gran poder y de igualmente gran impredecibilidad. Cómo se producen las vergencias es un misterio. Podía ocurrir en cualquier parte, muchas veces en lugares donde ocurrieron acontecimientos importantes en el tejido de la fuerza. Podían ser del tamaño de una mesa o de un planeta, y el tejido del tiempo y del espacio no suponían un límite para ellas. Algunas eran vergencias de la fuerza viva, dando lugar a la creación de la misma como la misma fuente de vida, y otras eran de la fuerza cósmica, donde los usuarios de la fuerza podían vislumbrar aspectos del futuro, pero todo esto dependía muchísimo de la persona en cuestión y lo que llevara consigo misma. Vergencias que hemos conocido aparte de la fuente de vida, que era una vergencia luminosa, era también la cueva de Dagobah, una vergencia oscura que ayudó a Yoda a ocultar su presencia en la fuerza, o la vergencia sobre la que se levantó el gran templo Jedi de Coruscant, que podía haber hecho lo mismo por Palpatine durante la era de la República. Encontramos muchos ejemplos durante la saga. Anakin Skywalker fue un caso de una vergencia localizada en un individuo al ser concebido por los midichlorianos mismos, o la misteriosa vergencia de Brendok que trajo vida de vuelta a un mundo devastado y la creación artificial y separación de una misma entidad en dos personas. En el lado más extremo de las vergencias hay que mencionar sin duda el mundo entre mundos, un plano místico de la fuerza considerado como una dispersión de vergencias en el tejido del espacio-tiempo que conectaba lugares y momentos mediante portales, un plano difícil de acceder. Así es, hemos hablado de vergencias luminosas y vergencias oscuras, y es que como parte de la dualidad universal de la fuerza, existe también el concepto del lado luminoso y el del lado oscuro, que por supuesto cada cultura lo entiende a su manera. Esta es una forma sencilla pero eficiente de determinar la naturaleza de la fuerza en sus manifestaciones, pero no nos llevemos a engaño, estos son conceptos y métodos del entendimiento y uso y doctrinas alrededor de la fuerza utilizados por los usuarios de la misma generalmente. La diferencia es fácil de entender. El lado luminoso de la fuerza, conocido por los antiguos Jedi como Ashela, es el método del uso de la fuerza alineado con la calma, la paz y la pasividad, usado sobre todo para el conocimiento y la defensa. Los Jedi se definían como practicantes exclusivamente de la luz y como servidores de la voluntad de la fuerza. El altruismo, la compasión y la búsqueda desinteresada del bien es generalmente el principal motor de los practicantes del lado de la luz. La comunión con el lado luminoso se conseguía viviendo en el presente, despejando la mente y escuchando a la fuerza. El lado oscuro, conocido como Bogan por los antiguos Jedi o como la sombra por los caballeros de Ren, Semantics. Era el espectro opuesto al lado luminoso. Era el método y uso de la fuerza conseguido al entregarse a las emociones crudas y pasionales y que normalmente suelen tomar el control del individuo, como la ira, el odio, el miedo, camino al que los Sith se entregaban y del cual las Hermanas de la Noche extraían su magia. Un camino igualmente difícil de seguir que solía asociarse a aspectos culturalmente negativos como la avaricia, los celos, envidia, la obsesión, la rabia, conceptos a los que sus practicantes se entregaban y que si lograban dominar entregaban acceso a un gran poder y sufrimiento. Los riesgos del lado oscuro conllevaban ser dominados y devorados por el mismo, corrompidos física y moralmente y dejando que éste domine su destino. No existía un lado más poderoso que el otro. Si bien el lado oscuro era una senda con la que se alcanzaba un gran poder con mayor rapidez, el lado luminoso era igualmente capaz de alcanzarlo junto con grandes habilidades. Sin embargo, lo que muchos practicantes del lado luminoso y del lado oscuro obviaban muchas veces por estrechez de miras es que la luz y la oscuridad residen dentro de cada individuo y todos los seres sintientes tenían el potencial de realizar grandes hazañas y de las peores atrocidades. Es aquí donde llega
llega el concepto del equilibrio de la fuerza, un concepto que busca la armonía y se conseguía y mantenía a través de la comprensión y aceptación de la luz y de la oscuridad que residen dentro de cada individuo indistintamente de cuál sea el camino que sigan. Los individuos que logran este estado de equilibrio encuentran una mayor comprensión de sí mismos, de la fuerza y control sobre sus habilidades y la apertura a conocimientos y posibilidades fuera del alcance de la gran mayoría. Entendidos estos conceptos, podemos hablar ahora de la díada de la fuerza. Una díada de la fuerza se produce cuando dos seres sensibles a la fuerza además formaban un vínculo único en la misma. Este vínculo era irrompible y altamente poderoso, capaz de otorgar a sus integrantes una conexión a través de la fuerza cósmica que se extendían a través del tiempo y del espacio. Los miembros de una díada estaban en un nivel de sintonía y percepción increíbles. Podían ver, oír y sentir a través de enormes distancias e incluso transferir materia. Se dice que grandes poderes y conexiones se abren al alcance de una díada. Este es el vínculo que vemos establecerse entre Rey y Ben Solo y probablemente entre Osha y Maeve. Las díadas eran extremadamente raras y atraían a otros depredadores de la fuerza, en particular los Sith, quienes establecieron ya en el pasado la doctrina de la díada, que serviría como antecesora de la regla de dos. Era creencia para los Sith que si un maestro y un aprendiz formaban una díada, alcanzarían el poder definitivo. Pero, ¿y cuáles son los diferentes poderes de la fuerza? Es una muy buena pregunta que responderé en el siguiente vídeo que dedicaremos en exclusiva a los distintos poderes de la fuerza que sus usuarios podían desplegar. Y esto es un resumen de lo que es la fuerza, ese concepto tan misterioso pero a la vez tan presente en la saga. Espero que el vídeo te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo con él. Dale un like si es así. Cuento con tu apoyo para seguir expandiendo el lore de Star Wars. Comparte el vídeo con tus amistades para que lo disfruten también y que ayuda mucho al canal, al igual que los comentarios que además me encanta leeros y responderos en la medida que pueda. Puedes seguir a Expediente Gonk en todas las grandes redes sociales y considera unirte como miembro si quieres formar parte del gonquismo, con tus insignias y ventajas exclusivas. Nos vemos muy pronto. Adiós.